On our fifth section, we worked about the weather inside. What colors identify us? What are our characteristic qualities and defects according to our personalities? Because that defines our reactions to our certain situations. So we decided to apply our personality test to our students and to share the results with everyone in our classroom. It was very interesting. Bueno, esta fue prácticamente nuestra última sesión de creación de calendario. Para esta sesión en particular decidimos, digamos que ahondar un poco en cómo es nuestra personalidad, de qué color somos. Si tuviéramos un color, ¿de qué color seríamos, no? Y pues fue muy bonito poder compartir, encontrarnos en algunos tonos y poder reconocernos, de pronto sí identificar algunas características, como decía Loinet, particulares de nuestra personalidad. Entonces fue una oportunidad muy bonita para compartir un poco de lo que somos o de las características que tenemos. And, well, we are talking about future in this moment, to be honest with you, because this final session, that is the big gala, we haven't developed it on this day. So we are about to develop it, and we really hope we can see the final products our students have been working since July to 29. So we are really expecting about what we are going to see. We have seen, of course, the advances every single class, but this is the final show. So we are waiting for that, and we are working on it. En esta última sesión que nosotros esperamos tener en esta semana, aún no está terminada, aún no hemos llegado a ese día porque esta gala va a ser el 2 de septiembre y hoy nos encontramos a 31 de agosto. Pero pues nosotros queríamos compartirles, tenemos grandes expectativas y aunque hemos visto los avances de los proyectos de nuestros estudiantes, lo que más nos motiva es haber tenido espacios en los que pudimos expresar nuestros sentimientos, en los que nuestros estudiantes también pudieron expresarse de una manera diferente utilizando el inglés como un vehículo. También entender que todos somos humanos y que todos enfrentamos una serie de retos, dificultades y cosas y que pues a pesar de eso tenemos que seguir adelante, pero qué chévere es cuando uno encuentra situaciones o personas con las que identificarse y decir, bueno, si esta persona puede, yo también. Entonces, pues les invitamos a que no se queden callados, a que hablen, a que nos dejen escuchar su voz en clase, queridos estudiantes. Para nosotros es importante saber que ustedes están bien. Y también invitamos a nuestros compañeros profesores, pues no que nos cuenten, pero sí que de pronto que busquemos una manera de tener una estabilidad emocional, como una salud emocional, una salud mental, pues teniendo en cuenta pues todos los factores y circunstancias que hemos vivido durante estos últimos años. Entonces, les agradecemos mucho por habernos escuchado, por haber compartido con nosotros y esperamos en una próxima oportunidad contarles cómo terminó esta gran aventura. En caso de querer tener más información acerca de qué es ese mundo del mindfulness, acerca de cómo funciona el mindfulness en pedagogía, en didáctica y en las clases, les compartimos alguna bibliografía que nos fue muy útil para nosotros de desarrollar, para aprender, para integrar, y esa creo que es la palabra más importante. Hablar de nuestros miedos nos ayuda a destruirlos. Los queremos mucho y esperamos vernos el próximo año con algún otro proyecto que se nos ocurra. See you, goodbye. Bye bye, take care. See ya.